UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Si me sigues molestando te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Aunque me digan que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimientos, porque caso mensajera. Oye Paloma, si me sigues molestando te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Aunque me digan que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimientos. Orlando Falsborda ha sido el papá y el papa de la sociología. Fue fundador de la Facultad de Sociología, escritor de muchos libros de gran impacto en la vida nacional y en la vida política. Yo quiero hacer con Orlando una historia de vida. Yo descubrí a su lado esa técnica y quiero ahora ensayar esa técnica con él, medirlo con su propio instrumento. Orlando ha sido un hombre apasionado por el país, un hombre apasionado por los campesinos particularmente, por sus sueños, por sus luchas, por sus desengaños. Ha estado comprometido con esa causa desde hace muchos años, pero es un hombre también contradictorio, formado en el protestantismo. Fue, sin embargo, íntimo amigo de Camilo Torres. Se formó en la música sacra y, sin embargo, es un doctor en vallenotología. Fue en sus años de universidad y en su formación universitaria positivista, pero terminó en el marxismo. Tuvo una gran vida pública, una muy conocida vida pública, pero también una vida clandestina cuando fue miembro del M-19. Fue constituyente y ha sido profesor en muchas universidades del país. Orlando, cuéntanos un poquito de tu formación presbiteriana, de tu relación con la música sagrada, por ejemplo, con la escuela, con el evangelio. Yo tengo entendido que tú y te tenían destinado a ser pastor. Pues esas son de las cosas que me han inventado mis amigos del tiempo, entre otras cosas. Siempre en un principio me llamaban el pastor Falsborda, porque una vez salí en Ginebra retratado con el padre René García. René García. La época aquella, después de los... fines de los 60. Fines de los 60. Y entonces en primera página del Tiempo sacaron mi retrato saliendo del Consejo de Iglesias con René García y decía el padre René García y el pastor Orlando Falsborda, y desde entonces no me han quitado ese San Benito. Sí, pero desde antes, tú eras de todas maneras, habías sido educado en el presbiterianismo, sí, en el colegio americano, sí, ¿no es cierto?, en el puritanismo. Sí, cuéntanos un poco de ese capítulo, medio escondido. ¿Qué te diría? Es medio escondido porque pues, tú eres uno de los pocos que lo han recordado, que lo recuerdan. Pero la iglesia, pues yo nací en la iglesia presbiteriana. Fui bautizado allí, mis padres fueron convertidos de la iglesia católica a la presbiteriana cuando eran estudiantes del Colegio Americano de Barranquilla y se casaron allá por la iglesia. Yo nací pues dentro de un hogar muy estricto, no se fumaba, no se tomaba. El baile sí lo toleraban y en eso yo me aproveché bastante. Desde chiquito creo que bailaba bien y últimamente creo que lo he demostrado bailando vallenato. Pero donde más me llamó la atención la vida religiosa o la experiencia religiosa no fue tanto en las creencias o en
acudir pues a los cultos, lo que me llamó la atención fue la música de los cantos, la música coral. Y ese amor por la música coral me ha asignado toda la vida, hasta el punto que llegué a dirigir un coro en esa iglesia y aquí en Bogotá. Bueno, pero espérate, para adelantarme un poquito, detrás de tu experiencia musical hay una vivencia religiosa. Detrás de tu relación con el vallenato, ¿qué hay? Yo creo que es detrás del vallenato, como yo lo he sentido, es como el apego a una raíz cultural que uno lleva y que en la costa existe y sobrevive a pesar de la religión. Que en la costa, como tú sabes, pues hay santos populares que no aparecen en el santoral romano. Está la Santa Tabla, el Santo Huevo, cosas así por el estilo, que son parte de la cultura costeña, y eso le viene a uno porque nació allá y creció allá. Y sus amigos lo acolitan a uno en todas estas aventuras desde pequeño, uno saliendo a los barrios y a los carnavales y a las fiestas y a las corralejas. Entonces eso le va quedando a uno, y la religión viene a ser como una especie de aditamento que no va al corazón de la personalidad. Por eso los costeños somos así, un poco descreídos, o no le damos tanta importancia a la iglesia institucional como si se la dan los boyacenses, o en Chocontá, en Saucío, con quienes también establecí íntimas relaciones. De modo que de mí proviene una tradición, un arraigamiento cultural común y corriente de la costa. Mi papá era muy costeño. Mira, ¿y tu papá de dónde era? ¿Tus abuelos Fals de dónde son? Precisamente, mi papá nació en Magangué. Pero tus abuelos Fals. Pero los abuelos Fals eran de Cataluña, que emigraron a través de Cuba. Cuba se establecieron durante la guerra cubano-española, huyeron de allá, dicen que vestido de mujer, para poder salvarse la vida, y llegaron a Barranquilla. Mira, naces en Barranquilla y te educas en los Estados Unidos. Bueno, esa es otra larga historia, porque lo que yo iba a hacer era ser oficial del ejército colombiano. Si hubiera seguido, hoy sería general. No, ya habías pasado, Orlando, perdóname. Mariscal. Mariscal de campo. Mariscal de campo. Mis compañeros de la escuela militar, pues tú los conoces. ¿Pero quién eran? Puyana. General Puyana, general Matallana, general Matamoros, general Martín, todos generales, menos yo. Bueno, hay clases de generales. Sí, muchas gracias. En mi caso, yo sentí en un momento que al salir del colegio debía soltar un poco las amarras de la familia y hacerme hombre, porque hasta ese momento pues muy de casa y muy de iglesia, muy de coros, de música, pero sentía en mí que tenía que equilibrarme un poco, y fue para el extremo opuesto, la milicia, con todo lo que representa. De bandazo, es que tú eres de bandazo. Tú eres de bandazo. De bandazo fue. Entonces me vine para acá, a Bogotá. Mis padres me ayudaron mucho. Vendieron una casita que tenía para poderme ayudar en los primeros gastos. Al llegar a la escuela yo entré, gracias entre otras a las influencias que tenía mi primo Jorge Salamea Borda, el escritor.
Él era muy amigo de mi papá y mi mamá. Y él pues me consiguió el cupo en la escuela militar de cadetes. Con toda franqueza todo lo demás, porque yo creo que no habría pasado un examen de militarote. Entonces, al año y medio mi mamá, que siempre dudó de mis capacidades militares, hizo una maniobra, ella, para sacarme de ahí, y me convenció. Consiguió una beca del Instituto Interamericano de Educación de Estados Unidos, para que fuera a estudiar a Estados Unidos. Un instituto oficial, semioficial. La consiguió en la Embajada de Estados Unidos, hablando con, no sé con quién. Entonces me llevó a ese dilema. Mijo, o se va para Estados Unidos con esta beca o sigue de militar. Yo lo pensé. Es como escoger entre el diablo y el infierno, pues. Sí, francamente, sí, en ese momento no lo era tanto. O sí, porque en ese momento estaba en plena Guerra Fría. En plena guerra, no, la plena guerra mundial. Uh-huh. Fue en el año 44. Plena guerra. Faltaba un año para terminar la guerra mundial. Yo decidí lanzarme al hueco. Y abandoné la milicia. Aunque siempre he mantenido pues mucho respeto por mis compañeros de la época y gran amistad. Ellos nunca me han negado el saludo. Y entonces en Estados Unidos, recuerdo que llegué a Miami en un hidroplano armado de un tiple. Bien armado. Entonces allí pues ya me acomodé a la vida norteamericana. Y para sorpresa tuya, porque creo que este dato sí no lo has averiguado, el campo que yo escogí para estudiar en la universidad de Dubuque, en Estados Unidos, no fue la ciencia social, fue la literatura inglesa. Pero después de que terminé con el bachelor en primer grado en literatura inglesa, me vine para Bogotá, después de la aventura en Barranquilla. Decidí presentarme como científico social, porque descubrí que era la única manera de salir adelante de la rutina en que había venido como maestro, como miembro de ese centro juvenil. Entonces me presenté al ministro de Educación, Fabio Lozano Torrijos. Tenía la puerta abierta y me le metí de la oficina. Sin ninguna malicia, yo le abrí la puerta y entré al ministro. ¿Qué desea, joven? No, pues que venía a ofrecer mis servicios como sociólogo. Se me salió la palabra. Sí, aquí hay un proyecto muy interesante de UNESCO en el municipio piloto de Vianney, que está a cargo de un antropólogo, Gabriel Ospina. Me parece, dijo el ministro, que ahí usted podía quedar muy bien en vista de que usted tiene ese adiestramiento. Y me nombró, me mandó para Vianney con Ospina. Y Ospina me encargó de que le arreglara el fichero y me dio una orden que me pareció muy absurda. La orden era: no entre en ningún contacto con la gente del pueblo. Es un burócrata y se sienta ahí a hacer su trabajo. ¿Obedeciste? Ese fue el problema, que no obedecí. Lo que recuerdo en estos momentos fue el contacto con el cura y le ofrecí ser su organista, como para meterme en la vida de la comunidad. Como yo medio sabía tocar, y había aprendido esa musiquita.
Entonces dice, voy a incorporarme a la vida del pueblo, pues voy a comenzar con las misas. Y hablamos con el cura, pero ya el doctor Ospina ya me había dado la tate quieto. Bueno, ¿y de ahí a dónde brincaste? De Vianí. Bueno, ya pues en el asfalto vi pues que no podía vivir de las ciencias sociales. Sino de cualquier el cosa. órgano de la catedral. Tampoco allá me atreví esta vez a entrar por allá. Pero vi un aviso en la prensa de una compañía gringa que necesitaba un secretario bilingüe. Yo sabía inglés, y esta compañía, Winston Brothers, estaba construyendo la represa del Cisga, también la represa del Neusa y las obras de irrigación de Cuello, en Tolima. Entonces me le presenté al gerente. Yo sabía inglés bien, figúrate, desde Beowulf, desde el antiguo inglés todo me lo dominaba. Digo, no, pues muy bien. Entré como secretario. Me mandó entonces al campamento de la represa del Cisga. En la represa del Cisga había obreros que venían de Saucío y de Chocontá y de muchas otras partes. Y un grupo de ellos llegaron a ser como más amigos a través de encuentros en la tienda o tomando cerveza. Entre paréntesis, mi primera cerveza fue allí, porque yo, como venía del presbiterianismo, yo no podía eso ser un pecado. Pero allí, para poderme hacer amigo de los campesinos, me tocó empezar a tomar cerveza. Polita. La polita de la época. Bueno, todavía también había chicha en esa época, que era deliciosa. No sé por qué no se sabe. Es deliciosa. Es. Entonces descubrí pues que allí en Saucío había un microcosmos muy interesante y para mí totalmente desconocido, totalmente. Figúrate, tierra fría, papa, trigo, ajo. Yo nunca había visto esas cosas. La única manera era entonces pues salir de mi trabajo los fines de semana, ir a Saucío a hablar con la gente, a conocerla. Y así lo fui haciendo hasta que por último me adoptó una familia de Saucío. Bueno, yo al doctor Fabel Borda lo conocí en el año de 1951, cuando la construcción de la represa del Cisga. Él era empleado y yo estaba trabajando también en la empresa. Como sus propósitos era estudiar sociología, tenía que estar entre las personas del campo. Y él vio que la parte o el punto clave era estar conmigo para que yo lo llevara a una parte conocida y lo relacionara para poder conseguir los datos. Organizaba almuerzos comunales, inventó las películas que trajo de otros países en ese tiempo y unificó la gente. Entonces eran almuerzos laborables. Inició la construcción de la escuela, la demolición de la vieja y todo el mundo comenzó a trabajar. Entonces lo tomaron como un joven más de la vereda y empezó a llegar a la vereda y a hacer las visitas a la escuela y a conocerse con la gente y los mayores empezaron a desconfiar de él. Eso era un gringo que llegaba allá a hacerse de amigo y mirar a ver qué podía conseguir. Entonces empezó la desconfianza de todo el vecindario. Sí, la primera junta de acción comunal que hubo en el país fue la de allá, porque viendo las necesidades de la vereda, pues se pensó que había que haber unas personas como líderes, ¿no? Y estos líderes tenía que ser una junta donde las personas se iban a comprometer a trabajar en la comunidad y por la comunidad.
campesinos de los Andes tiene algo muy especial, que es pasión. ¿De dónde la sacaste? Sí. Eso no es de encuesta. Sí, ese libro lo escribí con amor. Dos libros que yo he escrito con ese sentimiento. Ese, el primerito que escribí, que me salió fue en inglés, porque fue mi tesis de grado, el máster. Y La historia doble de la costa, mi último libro. Mi primer libro, mi último, con ese amor por la gente. Orlando, en El hombre y la tierra en Boyacá, tú sientas las bases para la futura reforma agraria. Pero además también tocas la primera vez en tu vida intelectual el problema de la violencia. Cuentan esos par de acercamientos a esos dos temas y su posible vínculo. El estudio de Boyacá analiza esos problemas del uso y tenencia de la tierra. Y como la ideología subyacente es la de la justicia económica y social, entonces consideré que no era suficiente analizar la situación sin ofrecer alguna solución. Por eso el último capítulo, que no presenté a mi profesor Lynn Smith porque él no compartió eso, pero sí lo saqué en el libro publicado, son las bases para una reforma agraria, no solamente para Boyacá, sino para Colombia, puesto que era típico de la situación de la tierra en el país. Y Boyacá, como bien lo sabes, ya estaba empezando a reflejar el problema del conflicto político-económico con las guerrillas del llano. Se metían por Casanare. Ahí estaba pleno auge, estaba Guadalupe Salcedo, todos estos grandes líderes agrarios del país, los llanos. Pero las bases de la reforma agraria que presentó este libro, según me dicen, fue la primera vez que se articula esa política, digamos. Fue la que me llevó al Ministerio de Agricultura. Otro milagro. Ese paso por la burocracia, cuéntanoslo bien. Sí. Y además tu frustración ahí. Fue el segundo paso, sí. El primero fue la frustración de que trabajaba demasiado. Y la segunda fue lo contrario, quizás no trabajé mucho y me premiaron. Y entonces regresaste del Brasil y... Recibí una llamada sorpresiva por teléfono de Augusto Espinosa Valderrama, que era ministro de Agricultura, y había leído el libro de Boyacá. Y me recalcó, pues, me refregó que, como ahí decía, bases para una reforma agraria. Ya empezaba a crearse ambiente sobre esa idea. Claro. Me dijo, bueno, venga al ministerio y ponga en práctica lo que está escrito. Yo creo que se lo creí, pues, que sí podía. Y acepté. El encargo era mantener la continuidad técnica del ministerio, porque mi posición era lo que ahora se llama viceministro. En aquel momento se llamaba dirección general. Como director general, entonces yo sí intenté articular algunas ideas sobre reforma agraria. Y duré en ese cargo 2 años, con 4 ministros distintos. Fíjate tú, 4 ministros. Pero ya se había madurado hasta cierto punto esa idea, que después retomó el comité especial que presidió el doctor Carlos Viera Restrepo y que dio como resultado la ley agraria. Y por eso te digo que yo no
No trabajé mucho, pero el resultado fue para mí como un premio. Muy importante, claro. Sí, porque ya esa idea de política de reforma agraria pasó al nivel del gobierno. Legislativa, además, claro. Y legislativa. Pero al mismo tiempo que era yo director general del Ministerio de Agricultura, tú recuerdas, ese fue el mismo año, en los mismos días, que se fundó el Departamento de Sociología. Otra de buenas. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.